Entonces tenemos ahora la participación de Koldo Hernández, de Ecologistas en Acción en España, y le damos la más cordial bienvenida. Koldo es coordinador del área de tóxicos de Ecologistas en Acción, es licenciado en Derecho, máster en Derecho Ambiental, máster en Prevención de Riesgos Laborales, máster en Sistemas de Gestión y es doctorando en Derecho en la Universidad del País Vasco con una tesis sobre el régimen jurídico de los plaguicidas y los disruptores endocrinos, los alteradores hormonales. Como sabemos, la Unión Europea pues, tiene una prohibición de las aplicaciones aéreas. Parece que en el caso de los drones no tanto, ya nos dirá Koldo cómo está esa área precisamente, y pues nos va a hablar precisamente de cómo fue el contexto que se logró esta prohibición, en qué consiste la prohibición y cuáles son también los huecos para que apliquen la ley, dado que en esos huecos, esos vacíos, pues pueden ser usados este abuso de las excepciones para que no se aplique adecuadamente la ley. Koldo, si puedes compartir tu pantalla, tienes el uso de la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes primero a todos y a todas. Buenas tardes desde España y muchas gracias por permitirme compartir unos minutos con todos vosotros y vosotras. Fernando primero ha tenido, como no, nos ha hecho el honor de poder participar y nos ha presentado el reto de que hablemos de la prohibición general las fumigaciones aéreas. Es una prohibición que ya adelanto la conclusión, es una prohibición engañosa. Es una prohibición engañosa. Vale. Bueno, pues la directiva de a ver si soy capaz de pasarlo. Bueno, aquí tenéis esbozado y tenéis el link a la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas, la Directiva 128/2009 de la Unión Europea. Las directivas es un modo en que la Unión Europea produce legislación vinculante para todos los Estados miembros. Hay dos formas de que la Unión Europea produce esta legislación vinculante. Una es por medio de reglamentos, que tienen mayor rango, entre comillas, legal o mayor importancia. Los reglamentos no se tienen que transponer, no se tienen que redactar nuevamente en cada Estado miembro, mientras entran en ejecución inmediatamente en cada país miembro, mientras que las directivas tienen que ser traspuestas, se da un tiempo al régimen jurídico de cada Estado miembro. Pues en el caso de la Directiva de Uso Sostenible, pues la Unión Europea optó porque el camino para esta homogeneización de la legislación europea en tema de plaguicidas fuese por medio de una directiva europea. Esta directiva europea es del año 2009 y hace mención a las fumigaciones por vía aérea. Bueno, primero dice que las fumigaciones por vía aérea constituyen un riesgo para la salud y el medio ambiente, un riesgo grave, principalmente y a causa de la deriva. No, ese es el planteamiento en lo que aparece en el preámbulo de la directiva europea. Y esto luego en la parte dispositiva, en la parte que es vinculante jurídicamente, indica que los Estados miembros garantizarán la prohibición de las pulverizaciones aéreas. Leído fuera de contexto solamente esta pequeña frase da lugar a pensar que las fumigaciones aéreas están prohibidas en Europa. No es cierto. Esto es lo que desde aquí se llama una prohibición general. A diferencia de lo que se propugnaba desde la sociedad civil, desde las organizaciones ambientalistas, que era una prohibición total. Esta prohibición general tiene solamente una serie muy pequeña de requisitos dentro de la Unión Europea que tienen que cumplir los Estados miembros. Dentro de los pocos requisitos es que ya lo primero que dicen, lo segundo que dicen es que se pueden permitir excepciones en cuando se cumplan una serie de casos. Bueno, principalmente es que supuestamente no haya ninguna alternativa viable
o que la alternativa de la fumigación aérea, cosa que me deja perplejo porque no me entra en la cabeza como una fumigación aérea de cualquier tipo pueda tener una clara ventaja ambiental a cualquier otro tipo de aplicación terrestre de plaguicidas. Una de las características que tienen que tener es que los plaguicidas que se utilicen en estas fumigaciones aéreas tienen que haber sido previamente primero autorizados y evaluados para este tipo de aplicación aérea. Si supuestamente esta autorización previa y esta evaluación de los riesgos que supone este tipo de aplicación nunca pueden utilizarse en fumigación aérea. Ese nunca queda nuevamente cuestionado porque hay excepciones a la excepción. Desde mi punto de vista, excepciones a la excepción, que luego comentaré que no son legales. Y luego dan una serie de condicionantes técnicos sin mayor importancia, como es que los aplicadores deben estar certificados, las empresas aplicadoras deben estar certificados, los aviones deben tener la mejor tecnología. Y en cuanto a estas distancias que ustedes han estado comentando con la población, pues únicamente y de una forma muy ambigua, la Unión Europea tiene a gala legislar, sobre todo en materia de productos químicos, de una forma ambigua, diciendo sin decir. Dice que en las zonas abiertas al público se deberá hacer una gestión de riesgos para valorar, para velar, disculpadme, para velar que no se van a producir efectos adversos en la salud humana. Y que esta fumigación aérea no se tendrá que hacer en zonas muy cercanas a zonas habitadas, a zonas residenciales. Como ustedes pueden ver, hay mucha ambigüedad. No hay nada, no hay ningún número, ninguna cifra, ninguna distancia en metros. Todo es gestión de riesgos y conceptos ambiguos como muy cerca. Esta consecución de este logro, cuestionable, pero no deja de ser un logro, llevó más de 13 años. Empezó en el año 1993 y desemboca en el año 2009. En el año 2000, y esto es la importancia que tienen las organizaciones ambientalistas cuando son respaldadas por la sociedad civil, tuvo un impulso muy importante y fue decisivo por medio de un programa, realizado por la organización ambiental Pesticide Action Network de Europa, en la que lanzó un plan sobre la reducción de riesgos de plaguicidas. En todo momento, en este diálogo se abrió, la Unión Europea se caracteriza por diálogos eternos. Entonces, en este diálogo de 13 años, básicamente en todo momento hubo dos posiciones enfrentadas y enconadas. Como es lógico, por una parte estaba lo que es el sector industrial de una forma amplia, desde lo que es la propia industria del plaguicida hasta llegar a los propios agricultores que eran directamente contrarios a la prohibición, pasando por las organizaciones ambientalistas, organizaciones civiles de otra índole y gran parte del sector académico que abogaban por cualquier tipo de restricción de la fumigación aérea y en muchos casos por una prohibición total que lamentablemente no se produjo. Al estar esta regulación por medio de una directiva, cada Estado miembro, partiendo del mínimo, de este mínimo que obliga a la directiva, que es un mínimo común, puede regular. Y puede hacer pequeñas variaciones, puede ser más exigente. Entonces, ha habido países, como es el caso de Francia, que han prohibido totalmente la fumigación aérea, y otros países, como es en el caso de España, que han ampliado los requisitos que han ampliado los requisitos para prácticamente que no suceda, que no haya habido ningún cambio. Francia, por ejemplo, prohíbe toda la fumigación aérea y cuando la fumigación aérea en este mismo momento en Europa, los drones están considerados fumigación aérea. Otra cosa es que hay una nueva corriente que intenta hacer que la aplicación por drones de plaguicidas no sea considerada pulverización aérea. Francia prohíbe totalmente la fumigación aérea
y en respuesta a alguna de las preguntas que hay en el chat, únicamente en el caso, se permite una excepción únicamente en el caso de que el riesgo, suponga un grave riesgo a la salud humana, el riesgo a combatir. Bueno, pues este proceso de 13 años llevó a lo que suele hacer la Unión Europea, que es hacer muchas propuestas diferentes de directivas para lograr supuestamente el máximo consenso final aquella que se apruebe. Bueno, pues en 2002 la Comisión Europea, en cierto sentido puede considerarse como el órgano, no es así, pero bueno, como el órgano ejecutivo, no es así totalmente como el órgano ejecutivo de la Unión Europea, elaboró su primera propuesta en el año 2009 y se aprueba definitivamente en el año 2000. Perdón, en el año 2000 elaboró su primera propuesta, en el año 2002 elaboró su primera propuesta y la definitiva que se aprueba en el 2009. Su primera propuesta, y es curioso porque muchas veces sucede, es exactamente igual que la que se aprobó finalmente. Su primera propuesta es una prohibición general, es decir, con unos requisitos mínimos o con ningún tipo de requisito. Al final, parte de los requisitos que se pusieron fue porque el Parlamento Europeo instó a que hubiesen unos requisitos y algunos de ellos se aceptaron por parte de la Comisión. Bueno, pues, y que el resto de requisitos fuesen establecidos por cada país, por cada Estado miembro de la Unión Europea, a su gusto y discreción. Este proceso de que cuando empieza la redacción de 7 años conllevó muchas consultas. Primero una consulta general entre estos dos sectores, entre comillas, enfrentados que he comentado anteriormente. 2 evaluaciones de impacto. Todo este tipo de disposiciones legales europeas siempre tienen que tener una evaluación de impacto. Primero se hizo una evaluación de impacto por parte de una empresa privada, en que la evaluación de impacto de la empresa privada decía que en ningún caso era necesario la prohibición, sino que lo único que era necesario era unas autorizaciones restrictivas, en el que por medio de eso se considerase por arte de birlibirloque que todo fuese igual, pero que se supusiese una mayor protección para el medio ambiente y la salud humana, porque desde su punto de vista se desplazaba aquellas fumigaciones no deseadas o dañinas y se permitían las fumigaciones deseadas y no dañinas. Luego, posteriormente a esta conclusión de una evaluación de impacto hecho a petición de la Comisión Europea por el sector privado, hay otra nueva evaluación de impacto, esta ya directamente hecha por los servicios de la propia Comisión Europea, extendida, en el que se distancia aparentemente de la propuesta hecha por el sector privado, en el que vuelve a incidir en una regulación, una prohibición parcial, en una prohibición general, prácticamente sin requisitos. Nuevamente hay consultas públicas en las que prácticamente únicamente interviene el sector privado, mayoritariamente a favor de que no hubiese ningún tipo de fumigación. De hecho, creo recordar que de 28 respuestas a esta consulta, creo que solamente 2 estuvieron contestadas por el sector ambientalista pidiendo la prohibición total. Esto al final, la propuesta de la Unión Europea de esta prohibición general tiene que haber una lectura del Parlamento Europeo no vinculante, en el que el Parlamento Europeo pues apoya decididamente, no vinculante en su momento, ahora es algo más vinculante, en la que el Parlamento puede apoyar decididamente la norma de la Comisión Europea, la puede rechazar o puede sugerir cambios. El Parlamento Europeo sugirió muchos cambios y sugirió sobre todo que esta prohibición general se llenase de requisitos. Es cuando de repente pues en la directiva final aparecen algunos de estos requisitos tibios, como por ejemplo los que hemos comentado anteriormente, como tan mínimos con que las personas que estén aplicando, los operarios que apliquen los plaguicidas en fumigación aérea estén certificados, que las empresas estén certificadas, pero lo que es el grueso de la excepción, de los requisitos de la excepción recaen en cada Estado miembro. De hecho, la Unión Europea a veces tiene estas cosas de que no miente y no engaña la Comisión Europea. La Comisión Europea declaró que esta prohibición era una prohibición general más por su carga política que por sus efectos jurídicos.
ya descartaba que realmente tuviese efectos jurídicos vinculantes. Porque al final en este tipo de cosas, cuando se hace una queja a la Unión Europea, cuando la legislación está de esta forma, te remiten a los tribunales de cada Estado miembro. Siempre, en cierto sentido, se hacen un lavado de manos. Se hacen un lavado de manos. Esta es como en líneas generales es como está constituida la prohibición. Entonces, en términos de lo que es el lector y la lectora de la norma jurídica o del profano, pues puede entender directamente que en la Unión Europea está prohibida la fumigación aérea. Y luego lo que se ve que no es así o tiene sus segundas y terceras lecturas. En los 12 años que desde la redacción de la directiva de uso sostenible del año 2009 hasta ahora mismo, hasta el año 2021, la fumigación aérea ha seguido siendo controvertida. Pero hay que reconocer que lo que es que esté prohibida de esta forma general ha bajado mucho lo que es la presión hasta de las organizaciones ambientalistas como la nuestra, como en este caso Ecologistas en Acción de España, y también lo que ha bajado mucho es la intensidad de la preocupación de la sociedad civil y de los medios de comunicación. En España, ¿cómo se ha aplicado la norma? Pues en España se ha aplicado la norma de un instrumento jurídico, que ahí tenéis el enlace, si os interesa, que es el Real Decreto 1311 del año 2012, y en el que transpone la directiva. La transposición de la directiva española, desde mi punto de vista, incumple la propia directiva, no incorpora el espíritu y alguna cuestión literal de la directiva, y añade cuestiones que en la directiva nunca han estado y esperemos que nunca estén, como el término económicamente viable. Entonces, ya se pueden dar autorizaciones excepcionales para la fumigación de plaguicidas, porque ya no solamente no haya una alternativa viable, sino que esta alternativa no sea económicamente viable. La alternativa no sea económicamente viable. Volvemos a términos totalmente indefinidos y que abre mucho el campo a la discrecionalidad de las administraciones públicas. En este caso, quien tiene la potestad de autorizar excepcionalmente una fumigación aérea son las comunidades autónomas españolas, son las regiones, las distintas regiones españolas, los gobiernos de cada una de estas autonomías. Entonces, esta ambigüedad, desde mi punto de vista, nada, no sé cómo decir el término, totalmente deliberada, hace que los casos de fumigación aérea sean que básicamente se siga aplicando la fumigación aérea cuando alguien lo pide y cuando hay interés por parte de las administraciones públicas por concederlo. Que en los años que nosotros tenemos estudiados, que es del año 2015 hasta el año 2019, todos los datos en plaguicidas en la Unión Europea llevan 2 años de retraso. Siempre, por norma legal. Entonces, en esto, básicamente, lo único que se ve es que se fumiga lo que se fumigaba y se sigue fumigando las mismas hectáreas que se fumigaban. Ha habido un descenso relativamente importante, pero en el año 2019, pero es porque Andalucía ha decidido contar las hectáreas divididas por 4. Entonces, ese es el panorama. Y un panorama que lo que hace es que una norma como de este tipo debe ser muy consensuada por parte de las administraciones y de la sociedad civil, todos los elementos de la sociedad civil, no solamente la industria ni el sector que los apoya, por todos los elementos de la sociedad civil. Implica que hay que pensarse muy bien las excepciones. En muchos casos, quizá lo más deseable desde nuestro punto de vista sea una prohibición total, pero no puede alcanzarse. Hay que pensar, entonces, hay que pensarse, reflexionar muy bien las excepciones y cómo estas están escritas. Y en todo caso, muchas veces cuestionarse que siempre tiene que haber,
siempre tiene que haber una previa evaluación del impacto ambiental y el impacto a la salud humana. Esto así no sucede en España, porque la norma no lo obliga. En resumidas cuentas, el sector olivarero y el arrocero español, que estaban en contra de esta prohibición, tanto general como total, en su inicio siguen siendo los sectores que más fumigan anualmente. Todos los años hay una plaga excepcional, todos los años se siguen dando las mismas fumigaciones aéreas en arroz y en olivo, año tras año. La excepcionalidad se convierte en rutina y la rutina hace inútil la prohibición. ¿Qué es lo que desde Ecologistas en Acción vamos demandando? Pues iríamos demandando a una norma como la francesa, que es que esté prohibida la fumigación aérea, porque en Europa se puede hacer y doy por hecho que prácticamente en todos los lugares del mundo, porque hay otro modelo agrícola menos dependiente o no dependiente de insumos agrotóxicos, porque un pesticida es una sustancia que está diseñada para matar, sí o sí, si no, no tendría sentido su función ni su aplicación, y que si hay excepciones sean claras, concisas, breves y específicas, como es el caso, lógicamente, como puede ser el caso de un grave perjuicio para la salud humana, o que lo que realmente se esté tratando sea una plaga cuarentaria que ponga en peligro la supervivencia de los propios cultivos y de los modos de vida de aquellos y aquellas que viven de este tipo de trabajo. Ya por último, como lo había mencionado inicialmente, los productos que se aplican fitosanitariamente en esta excepción, no tan excepcional que tiene la Unión Europea, se especifica claramente que deben estar prohibidos, que deben estar previamente autorizados para la fumigación aérea y han tenido que pasar por un proceso de evaluación de sus riesgos derivados de este tipo de aplicación. Esto es así, pero volvemos a las trampas, a los huecos legales. El reglamento europeo principal de fitosanitarios es el reglamento 1107 del 2009, y este reglamento prohíbe una serie que no se pueden autorizar una serie de productos fitosanitarios, como son los cancerígenos 1A y 1B, o sea, de los que hay distintas pruebas de que tienen afecciones para la salud humana, que no se pueden aprobar plaguicidas que son considerados como disruptores endocrinos, es decir, que alteran el normal funcionamiento del sistema hormonal de los animales, en los que nos incluimos los humanos, que no se pueden aprobar pues aquellos que están considerados como compuestos orgánicos persistentes, etcétera. Pero tiene su famoso artículo 53 que dice que en condiciones excepcionales se puede permitir autorizar productos fitosanitarios no autorizados, prohibidos. Esto ocurre constantemente, de nuevo de una forma rutinaria, y una forma de salvar la excepción de que el producto fitosanitario tenga que ser autorizado previamente, es que hacemos una excepción de la excepción. A la excepción de plaguicidas añadimos la posibilidad de excepción del artículo 53 del reglamento 07. Entonces, como ustedes pueden ver, una declaración de prohibición puede tener efectos más publicitarios que otra cosa, y efectos que lo que hacen es adormecer la conciencia y adormecer la visión crítica de la sociedad y de los medios de comunicación. Las excepciones las guarda el diablo y no es bueno aliarnos con este mundo de excepciones, con este mundo de ambigüedad de términos y conceptos. Nada más y muchísimas gracias.